Mi nombre es Patricia. Tengo 38 años. Soy maestra de primaria en Querétaro. Tengo un hijo de 5 años que es mi vida entera. Vivo en un departamento pequeño en Juriquilla, con plantas en la ventana y fotos de nosotros dos por todas partes. La gente que me conoce ahora dice que me veo bien, que me veo en paz. Pero nadie sabe cuánto tuve que perder para llegar aquí. Porque hace 11 años, cuando conocí a Jorge, yo era otra persona. Era una mujer llena de sueños, enamorada, que creía que había encontrado al hombre perfecto. No sabía que al casarme con él, también me estaba casando con su madre. Y que ella haría de mi vida un infierno durante 8 años. Hoy voy a contar mi historia. No porque quiera que sientan lástima por mí, sino porque sé que hay muchas mujeres viviendo esto mismo en este momento. Aguantando. Callando. Muriendo por dentro. Y quiero que sepan algo, no están solas. Y sí, hay salida. Aunque duela tanto que sientas que no vas a sobrevivir. Todo comenzó un sábado de octubre. Tenía 27 años. Acababa de salir de una relación de 2 años que no funcionó. Estaba enfocada en mi trabajo, en mis amigas, en mí misma. No estaba buscando a nadie. Pero el amor llega cuando menos lo esperas, ¿verdad? Eso me decía mi mamá. Conocí a Jorge en una boda. Éramos los únicos en la mesa que no conocíamos a nadie. Empezamos a platicar. Me hizo reír. Era inteligente, trabajaba en una empresa de tecnología, tenía metas claras. Nos vimos la semana siguiente. Y la siguiente. Y la siguiente. En 3 meses, ya éramos novios oficiales. Jorge era atento. Me llevaba flores los viernes. Me escribía mensajes bonitos en las mañanas. Planeaba citas sorpresa. Me presentó a sus amigos, que me recibieron con cariño. Todo era perfecto. Hasta que llegó el momento de conocer a su familia. Llevábamos 6 meses de novios cuando Jorge me dijo que era hora. Mi mamá es muy importante para mí, dijo tomando mi mano mientras manejábamos por Bernardo Quintana. Quiero que se conozcan. Yo estaba emocionada. Nerviosa, pero emocionada. Me había contado que su papá había muerto cuando él tenía 16 años. Un infarto repentino. Que su mamá los había criado a él y a su hermano mayor, Toño, prácticamente sola. Mi mamá es fuerte, decía con admiración. Nos sacó adelante. Le debemos todo. Yo admiraba eso. Una mujer que luchó por sus hijos. Pensé que íbamos a llevarnos bien. Qué equivocada estaba. Ese sábado me arreglé con cuidado. Me puse un vestido azul cielo, discreto pero bonito. Me maquillé suave. No quería parecer exagerada. Pasamos por la pastelería francesa del centro y compré un pay de queso, el más caro que encontré. Se va a poner feliz, dijo Jorge besándome en la mejilla. Manejamos hasta Cumbres del Cimatario. La casa era grande, de 2 pisos, con un jardín bien cuidado. Todo impecable. Jorge tocó el timbre. Escuché pasos. La puerta se abrió. Y ahí estaba ella. Doña Guadalupe. Alta, delgada, con el cabello perfectamente peinado en un chongo bajo. Blusa de seda color beige. Aretes de perla. Maquillaje impecable. Uñas perfectas. Me miró. De arriba a abajo. Con una mirada fría que me heló la sangre. En esos 3 segundos, algo dentro de mí supo. Esta mujer no me quería ahí. Mamá, dijo Jorge besándola en la mejilla, ella es Patricia. Mi novia. Extendí el pey con la mejor sonrisa que pude. Mucho gusto, señora Guadalupe. Jorge me ha hablado mucho de usted. Es un placer conocerla finalmente. Guadalupe tomó el pey sin mirarme a los ojos. Pasen, dijo con una voz tan fría que podría congelar agua. Entramos. La casa era hermosa. Muebles finos. Pisos de mármol. Todo en su lugar. Ni una mota de polvo. Había fotos por todas partes. Jorge de bebé. Jorge en su primera comunión. Jorge en su graduación. Jorge con su hermano Toño. Jorge con su mamá.
Ninguna foto del papá, como si nunca hubiera existido. Nos sentamos en la sala. Los muebles eran tan elegantes que me daba miedo ensuciarlos solo con sentarme. ¿Dónde está Toño?, preguntó Jorge. Salió con Silvia y los niños. Fueron al parque. Ya sabes cómo es tu hermano, siempre consintiéndolos. Guadalupe finalmente me miró directamente. ¿A qué te dedicas, Patricia? Soy maestra de primaria, señora. Trabajo en la escuela Benito Juárez, en el centro de Querétaro. Hubo un silencio. Un silencio incómodo. Guadalupe tomó un sorbo de su té. Ah, maestra. Su tono era, no sé cómo describirlo, despectivo. Como si hubiera dicho, vendedora de chicles en el semáforo. Qué modesto, agregó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Sentí que algo se retorcía en mi estómago. Es una profesión muy noble, continuó. Aunque, bueno, supongo que no todos pueden ser profesionistas de verdad. Mamá, intervino Jorge, claramente incómodo, los maestros sí son profesionistas. Ay, hijo, ya sabes a qué me refiero. No es lo mismo que ser abogado o doctor, ¿verdad? Me quedé callada. No sabía qué decir. Jorge me apretó la mano por debajo de la mesa. Durante la comida, todo empeoró. Guadalupe sacó el tema de Mónica. ¿Te acuerdas de Mónica, hijo? Tu novia de la universidad. Jorge casi se atraganta con el agua. Mamá, era tan bonita esa muchacha. Y tan preparada. Abogada, ¿verdad? Ahora trabaja en un despacho muy importante en la Ciudad de México. Me enteré hace poco. Le está yendo muy bien. Cada palabra era como un alfiler clavándose en mi piel. Mónica y yo nos llevábamos muy bien, continuó Guadalupe sirviendo más arroz. Me ayudaba con mis asuntos legales. Tan inteligente. Tan elegante. Una muchacha tan preparada. De muy buena familia, además. Su papá es empresario, ¿te acuerdas, Jorge? Mamá, ya no estoy con Mónica. Estoy con Patricia. Lo sé, hijo. Solo recordaba. Es que Mónica era tan especial. Todavía me manda mensajes en Navidad, ¿sabes? Tan educada. Yo quería que me tragara la tierra. Tú no estudiaste universidad, ¿verdad, Patricia? Sabía perfectamente la respuesta. Lo preguntó solo para humillarme. Estudié en la escuela normal, señora. Son 4 años de preparación especializada para ser maestra. Ah, la normal. Claro, claro. Tomó otro sorbo de té. No es lo mismo que una universidad de verdad, pero bueno. Cada quien hace lo que puede con lo que tiene. Las lágrimas me quemaban detrás de los ojos. No iba a llorar. No le iba a dar ese gusto. Jorge estaba rojo, pero no decía nada más. Solo miraba su plato. Cuando finalmente terminó esa tortura disfrazada de comida, nos despedimos. Guadalupe me dio un abrazo frío, de esos que no significan nada. Mucho gusto conocerte, Patricia. En el auto, exploté. Jorge, tu mamá me odió. No seas exagerada. Me comparó con tu ex todo el tiempo. Me hizo sentir inferior por ser maestra. Me humilló. Jorge suspiró mientras manejaba por Paseo de la República. Así es ella, Patricia. Es un poco directa. Tiene sus formas. Pero no es mala persona. ¿Directa? Jorge, me trató horrible. Le das mucha importancia a cosas pequeñas. Mi mamá solo necesita tiempo para conocerte. Me tomó la mano. Dale tiempo, mi amor. Te prometo que va a cambiar. Solo necesita acostumbrarse a la idea de que tengo novia. Es protectora, nada más. Y yo, como la tonta enamorada que era, le creí. Pensé, tiene razón. Es su mamá. Está protegiendo a su hijo. Con el tiempo me va a querer. Ese fue mi primer error. Creerle. Pero había algo más que yo no sabía en ese momento. Algo que descubriría años después. Guadalupe no solo me rechazaba por ser maestra. Me rechazaba porque yo no era Mónica. Y para ella, nadie nunca iba a ser suficiente para reemplazar a la mujer que ella había elegido para su hijo.
Los meses siguientes fueron raros. Jorge y yo seguíamos saliendo. Éramos felices cuando estábamos solos. Pero cada vez que el tema de su mamá surgía, yo sentía un nudo en el estómago. Me invitaba a las comidas dominicales. Yo iba, porque Jorge me lo pedía. Es importante para mí que te integres a mi familia, decía. Y yo iba. Una y otra vez. Y una y otra vez, Guadalupe encontraba formas sutiles de hacerme sentir menos. Ay, Patricia, qué bonita tu blusa. ¿Es de las que venden en el tianguis? Patricia, ¿todavía vives con tus papás? Qué bonito que te mantengan. Silvia, la esposa de Toño, nos estaba contando de su viaje a Europa. ¿Tú has viajado, Patricia? Sabía perfectamente que no. Sabía que con mi sueldo de maestra apenas me alcanzaba para mis gastos. Silvia siempre me miraba con lástima cuando Guadalupe decía estas cosas. Una vez, después de una comida particularmente horrible, Silvia me alcanzó en el baño. No le hagas caso, me susurró, así es con todas. Conmigo también fue así los primeros años. ¿Mejora? Silvia me miró con algo que parecía tristeza. Digamos que, aprendes a sobrevivir. No era la respuesta que yo esperaba. Pero debía haberle hecho caso. A pesar de todo, Jorge y yo seguíamos juntos. Cumplimos 1 año. 2 años. Él hablaba de futuro. De casarnos algún día. De tener hijos. Yo también lo quería. Lo amaba. Y pensaba que el problema con su mamá se resolvería con el tiempo. Cuando nos casemos, me decía Jorge, vamos a tener nuestra propia casa. Nuestra propia vida. Va a ser diferente. Yo le creía. Cuando llevábamos 2 años y medio de novios, Jorge me propuso matrimonio. Fue en el mirador de la Peña de Bernal, un sábado al atardecer. El cielo estaba pintado de naranja y rosa. Había pétalos de rosa formando un camino. Velas en el piso. Jorge se arrodilló con un anillo que era perfecto. Simple. Elegante. Exactamente lo que yo hubiera elegido. Patricia, dijo con lágrimas en los ojos, estos 2 años y medio han sido los mejores de mi vida. Eres inteligente, hermosa, bondadosa. Eres todo lo que siempre soñé. ¿Te quieres casar conmigo? Lloré. Dije que sí 1000 veces. Me puso el anillo. Me besó mientras el sol se ponía detrás de nosotros. En ese momento, todo era perfecto. Todo tenía sentido. Pensé, ya pasó lo de su mamá. Con el tiempo me aceptó. Ahora vamos a ser familia. Va a ser diferente. Como me equivoqué. Al día siguiente, fuimos a darle la noticia a Guadalupe. Jorge estaba emocionado. Le va a dar mucho gusto, decía en el auto. Llegamos a su casa. Guadalupe abrió la puerta. Mamá, tenemos una noticia, dijo Jorge con una sonrisa enorme. Le mostró mi mano con el anillo. Guadalupe miró el anillo. Después me miró a mí. Y vi algo en sus ojos que nunca olvidaré. No era felicidad. No era emoción. Era rabia. Rabia pura. Pero duró solo 1 segundo. Después sonrió, esa sonrisa falsa que ya yo conocía. Felicidades, hijo, dijo abrazando a Jorge. A mí me dio un abrazo frío. Qué emoción, dijo sin emoción alguna. Esa noche, mientras Jorge estaba en el baño, Guadalupe se me acercó en la cocina. Me miró fijamente. Espero que sepas en lo que te estás metiendo, dijo en voz baja. ¿Perdón? Jorge es mi hijo. Mi responsabilidad. Lo criado desde que su padre murió. Él me necesita. Señora, yo no quiero alejar a Jorge de usted, todas dicen lo mismo. Después quieren controlarlos. Alejarlos de su familia. Se acercó más. Pero te aviso algo, Patricia. Jorge siempre va a elegirme a mí. Siempre. Porque yo soy su madre. Y tú eres reemplazable. Sentí que la sangre se me congelaba. ¿Por qué me dice esto? Porque quiero que queden claras las cosas desde ahora. En esta familia, yo tengo la última palabra. Jorge regresó en ese momento. Guadalupe inmediatamente cambió su expresión.
¿De qué platican?, preguntó Jorge. De la boda, dijo Guadalupe con una sonrisa. Le estaba diciendo a Patricia que me muero de ganas de ayudarles a planear. Debí haber hablado. Debí haberle contado a Jorge lo que su madre me acababa de decir. Pero no lo hice. Porque tenía miedo de que no me creyera. De que me dijera que exageraba. De que me llamara dramática. Así que me callé. Y ese fue otro error. Comenzamos a planear la boda. Yo soñaba con algo pequeño, íntimo. Una ceremonia en un jardín, tal vez en el Jardín Guerrero en el centro de Querétaro. Con nuestros seres queridos más cercanos. 50, 60 personas máximo. Algo significativo. Personal. Pero una semana después del compromiso, Guadalupe llegó a mi departamento. Sin avisar. Tocó la puerta un martes a las 11 de la mañana. Yo estaba preparando clases para el día siguiente. Abrí. Y ahí estaba ella. Con carpetas. Revistas de novias. Muestras de tela. Catálogos de banquetes. Hola, Patricia, ¿puedo pasar? No esperó mi respuesta. Entró como si fuera su casa. Puso todo en mi mesa del comedor. Siéntate, hija. Vamos a planear la boda de mi hijo. De mi hijo. No, tu boda. No, la boda de Jorge y Patricia. La boda de mi hijo. Señora Guadalupe, es muy amable, pero Jorge y yo ya empezamos a ver algunas cosas. Ay, qué bueno que tienes ideas, hija. Pero déjame ayudarte. Yo ya organicé la boda de Toño y Silvia hace 8 años. Fue hermosa. 300 invitados, en el hotel más elegante de Querétaro. Sé perfectamente cómo se hacen estas cosas. Abrió una carpeta. Mira, aquí está la lista de iglesias apropiadas. Señaló una. La parroquia de la Santa Cruz. Es la única opción. Es donde se casó Toño. Es donde se casó mi hermana. Es la iglesia de la familia. Señora, Jorge y yo estábamos pensando en algo más pequeño. Hay una capilla bonita en... No, hija. Esa capillita es muy simple. ¿Qué va a decir la gente? Los hijos de Guadalupe se casan en iglesias de barrio. No. Esto tiene que ser en la Santa Cruz. Sacó otra carpeta. Y aquí está la lista de invitados que estoy haciendo. Mis ojos casi se salen de sus órbitas. Había nombres y más nombres. ¿Cuántas personas son, señora? Hasta ahorita llevo como 250. Pero falta tu familia, claro. Calculo que llegaremos a 300, 350, 300. Ay, hija, es que hay que invitar a la familia. Los primos de Jorge. Los primos de mi difunto esposo. Mis amigas del club. Las amigas de mi comadre. Los socios de la empresa donde trabajaba mi esposo. No podemos dejar a nadie fuera. Imagínate la ofensa. Pero señora, Jorge y yo queríamos algo íntimo, nada de íntimo, Patricia. Las bodas son para la familia. Para celebrar en grande. Hay que hacer las cosas bien hechas. Las siguientes 2 horas fueron una pesadilla. Guadalupe tenía opinión sobre todo. El menú, filete y salmón. Nada de pollo, eso es corriente. Las flores, rosas blancas y lirios. Nada de girasoles ni flores de campo, eso es para bodas de rancho. Los colores, blanco y dorado. Elegante. Clásico. El pastel, de 5 pisos mínimo. Con fondant. Nada de betún. La música, orquesta. Nada de grupos norteños ni mariachis. Esto tiene que ser fino. Cada idea que yo mencionaba, cada sueño que tenía para mi boda, Guadalupe lo destruía. No, hija, eso es muy simple. No, eso es de mal gusto. No, eso no va con el nivel de la familia. Cuando finalmente se fue, me tiré en el sofá y lloré. Jorge llegó esa noche. Mi amor, mi mamá me contó que estuvo contigo hoy planeando la boda. Qué linda, ¿verdad? Jorge, tu mamá quiere cambiar todo. Quiere una iglesia que yo no elegí. 300 invitados que yo no conozco. Comida que yo no quiero.
Esta es nuestra boda. Jorge suspiró. Se sentó junto a mí. Mi amor, entiendo que quieres que todo sea como tú lo soñaste. Pero esto es importante para mi mamá. Es su único chance de ver casarse a su hijo menor. Toño ya se casó. Yo soy el que falta. ¿Y yo qué, Jorge? ¿A mí no se me toma en cuenta? Claro que sí. Pero, piénsalo. Mi mamá nos puede ayudar mucho económicamente. Ella puede pagar la mitad de la boda. Eso nos ayudaría un montón. Y ahí estaba. La verdadera razón. Dinero. Entonces me tengo que aguantar porque ella paga. No es aguantarte. Es dejarla participar. Por favor, Patricia. No quiero problemas con mi mamá justo ahora. Démosle gusto en esto. Solo esta vez. Solo esta vez. Esa maldita frase. Que se convertiría en la historia de mi vida. Solo esta vez. Y yo cedí. Como siempre. Los siguientes 6 meses fueron un infierno. Guadalupe tomó control total de la boda. Yo era como una actriz secundaria en mi propia historia. Eligió el salón de eventos, el más caro de Querétaro. Eligió el menú completo. Sin preguntarme si me gustaba. Eligió las invitaciones. Elegantes, doradas, con el nombre de ella y su difunto esposo en grande. Guadalupe Méndez VDA de Ramírez tiene el honor de invitarle a la boda de su hijo Jorge. Mi nombre estaba abajo. Pequeño. Eligió hasta mi vestido. Bueno, no lo eligió directamente. Pero fue con mi mamá y conmigo a la boutique. Y cada vestido que yo me probaba y me gustaba, Guadalupe decía, ese te hace ver muy ancha. Ese escote es muy pronunciado, ¿qué va a decir la gente? Ese es muy simple. Pareces quinceañera, no novia. Hasta que señaló uno que a mí no me encantaba. Ese. Ese es perfecto. Elegante. Apropiado. Mi mamá me miraba con tristeza. Me lo probé. Guadalupe sonrió. Ese es. ¿Verdad que sí, refugio? Le preguntó a mi mamá. Mi mamá solo asintió. Compré el vestido que Guadalupe quería. No el que yo amaba. Una semana antes de la boda, Guadalupe me citó en un café. Tenemos que hablar de algunas cosas prácticas, dijo. Sacó una lista. Primera, cuando se casen, quiero que vengan a comer todos los domingos a mi casa. Es tradición familiar. Toño y Silvia vienen sin falta. No era una sugerencia. Era una orden. Segunda, quiero una copia de las llaves de donde vayan a vivir. Por cualquier emergencia. Señora, yo no sé si. Tercera, cuando tengan hijos, quiero ser yo quien les enseñe cómo cuidarlos. Yo crié 2 hijos sola. Sé lo que hago. Señora Guadalupe. Y cuarta, necesito que entiendas algo, Patricia. Se inclinó hacia adelante. Jorge es un hombre bueno porque yo lo hice así. Yo soy su prioridad. Y si alguna vez sientes que tienes que competir conmigo, no lo intentes. Porque vas a perder. Me quedé helada. ¿Por qué me dice esto? Porque quiero que quede claro desde el principio. No voy a permitir que lo alejes de mí, no voy a permitir que destruyas la relación que tengo con mi hijo. Yo no quiero destruir nada, eso dijeron todas. Pero siempre terminan intentándolo. Solo recuerda lo que te dije. Se levantó, dejó dinero en la mesa, y se fue. Yo me quedé ahí sentada, temblando. Debí haberle contado a Jorge. Debí haber cancelado la boda. Debí haberme dado cuenta de que esta mujer nunca me iba a aceptar. Pero ya había invitaciones enviadas. Ya había depósitos pagados. Ya mi familia estaba emocionada. Y yo amaba a Jorge. Pensaba que podría manejarlo. Qué tonta fui. El día de la boda llegó. Me desperté en casa de mis papás, en mi cuarto de siempre. Mi mamá entró con café. Se sentó en mi cama. Me miró con esos ojos que solo una madre tiene. Hija, dijo tomando mis manos. Todavía es tiempo. ¿Tiempo de qué, mamá? De echarte para atrás. Si algo no se siente bien. Si tienes dudas. Todavía puedes decir que no. Mamá,
¿Por qué dices eso? Suspiró. Porque he visto cómo te mira esa mujer. Como si fuera su enemiga. Y he visto cómo Jorge no te defiende. Mamá, solo quiero que sepas que si decides no casarte, tu papá y yo te apoyamos. No importa lo que diga la gente. No importa el dinero que se pierda. Tú importas más. Las lágrimas me quemaban. Estoy bien, mamá. Solo son nervios. Amo a Jorge. Todo va a estar bien. Está bien, hija. Solo, ten cuidado con esa mujer. He conocido suegras en mi vida. Pero esa tiene algo diferente. Algo malo. Todo va a estar bien. Le di un beso. Pero en mi corazón, algo me decía que mi mamá tenía razón. Llegamos a la iglesia. La parroquia de la Santa Cruz estaba llena de flores. 300 personas esperaban adentro. Yo apenas conocía a 50. El resto era familia de Guadalupe. Amistades de Guadalupe. Mundo de Guadalupe. Mi papá me tomó del brazo. ¿Lista, hija? ¿Lista, papá? Pero cuando estábamos a punto de entrar, vi algo que me heló la sangre. Guadalupe estaba en la entrada de la iglesia, recibiendo invitados. Vestida de blanco. Blanco crema, para ser exactos. Un vestido elegante, de encaje, manga larga, hasta el piso. Blanco. El color de la novia. Mi tía Marta, hermana de mi mamá, la vio y susurró lo suficientemente alto para que yo escuchara: ¿esa es la mamá del novio o hay otra boda que no me dijeron? Otras invitadas murmuraban. Guadalupe me vio llegar. Y sonrió. Esa sonrisa de victoria. Se acercó. Te ves linda, Patricia. Ese vestido te quedó bien. No es el que yo hubiera elegido, pero bueno. Cada quien. Pero ella había elegido ese vestido. Lo sabía. Quería humillarme. Incluso en mi propio día. La ceremonia fue hermosa, no voy a mentir. Jorge lloró cuando me vio entrar. Lloré cuando dijo: sí, acepto. Nos besamos mientras la gente aplaudía. Pero en las fotos familiares después de la ceremonia, Guadalupe se puso junto a Jorge. En el centro. Como si ella fuera la novia. El fotógrafo, confundido, me dijo: señorita, ¿puede recorrerse un poco a la izquierda? Quedé en la esquina de mis propias fotos de boda. Guadalupe en el centro, junto a su hijo. Silvia, la esposa de Toño, me buscó después. Lo siento, susurró. Ella también hizo eso en mi boda. Es su forma de decir: él es mío, punto. En la recepción, Guadalupe dio un discurso. Habló de Jorge. De lo orgullosa que estaba. De cómo ella lo había criado. De cómo era el mejor hijo del mundo. Mencionó mi nombre una vez. En 10 minutos de discurso. Y ahora, mi Jorge tiene una compañera. Patricia. Espero que cuides bien de mi hijo. Él merece lo mejor. La gente aplaudió. Pero yo escuché el mensaje real. Más te vale cuidarlo. Porque si no, yo estaré aquí. Esa noche, finalmente solos en la suite del hotel, Jorge me abrazó. Fue perfecto, ¿verdad? Yo solo asentí. Porque no podía decirle la verdad. Que la boda había sido la peor día de mi vida disfrazado de celebración. Que su madre me había humillado delante de todos. Que yo me sentía derrotada antes de siquiera empezar. Me quedé dormida llorando en silencio. Y Jorge ni siquiera se dio cuenta. Los primeros meses de casados fueron extraños. Jorge y yo nos mudamos a un departamento en el Marqués que encontramos juntos. Pequeño. 2 recámaras. Sala comedor. Cocineta. Pero era acogedor. Lo decoramos juntos. Pintamos las paredes de azul claro. Compramos muebles en liquidación. Pusimos cuadros que elegimos en el mercado de artesanías. Plantas en la ventana. Era nuestro espacio. Nuestro hogar. Me sentía feliz ahí. Hasta que una mañana de martes, 3 semanas después de casados, escuché la puerta abrirse. Eran las 7 de la mañana. Yo estaba en pijama, sin maquillar, con el cabello hecho un desastre, tomando mi primer café.
Y Guadalupe entró como si nada. Con su bolsa. Con comida en sus manos. «Buenos días», dijo cerrando la puerta detrás de ella. Me quedé paralizada, taza de café en mano, boca abierta. «¿Señora Guadalupe?» ¿Cómo entró?» Levantó una llave. Una llave de mi departamento. Jorge me dio una copia. Por si hay una emergencia. Sentí que la sangre me hervía. Jorge salió del baño en ese momento, todavía en pants y con el cabello mojado. «Ay, mamá. Buenos días. ¿Qué haces aquí?» «Vine a traerte tu desayuno favorito», me dijo. «Chilaquiles con pollo, como te gustan. Sé que Patricia no sabe hacerlos como a ti te gustan». Me miró de reojo. Como diciendo, «Tú no puedes cuidarlo como yo». Jorge sonrió. «Gracias, mamá. No tenías que molestarte». «No es molestia, hijo. Tú sabes que para ti hago lo que sea». Guadalupe comenzó a caminar por mi departamento como si fuera su casa. Abrió el refrigerador. Hizo una cara de desaprobación. «¿Esto es lo que le das de comer a mi hijo? ¿Yogurt? ¿Fruta? ¿Jamón del barato?» «Señora, Jorge y yo desayunamos ligero porque salimos temprano. Un hombre necesita un desayuno completo, Patricia. Huevos. Frijoles. Tortillas calientitas. Carne. Así se cría a un hombre fuerte». Fue al baño. «Jorge, este espejo está sucio. ¿No lo han limpiado?» Fue a la sala. «Este sillón se vería mejor contra esa pared, no aquí». Movió un cojín. «¿Y estas cortinas? Ay, me dijo. Son muy corrientes. Yo tengo unas en mi casa que ya no uso. Se las traigo». 20 minutos. 20 minutos estuvo ahí. Criticando. Moviendo. Opinando. Controlando. Como si yo no existiera. Como si yo no fuera la dueña de esa casa. Cuando finalmente se fue, exploté. «¿Qué fue eso?» Jorge me miró confundido, masticando sus chilaquiles. «¿Qué fue qué?» «Tu mamá. Entrando así como si nada». «¿Le diste una llave de nuestra casa?» «Es por emergencias, Patricia». «Esto no fue una emergencia». Vino a criticar todo. A decirme que no sé cocinar. A mover nuestros muebles. Cambia la cerradura. Jorge dejó el plato. «¿Estás hablando en serio?» «Muy en serio. Patricia, es mi madre. ¿Qué tiene de malo que venga a vernos?» ¿Qué tiene de malo?» Entró sin avisar. Sin tocar. ¿Con llave propia? Por Dios, Patricia. Actúas como si hubiera cometido un crimen. Solo quiere ayudar. No quiero su ayuda. Quiero privacidad. Quiero que este sea nuestro espacio. Este es nuestro espacio. Pero ella es mi mamá. No voy a alejarla de mi vida. No te estoy pidiendo que la alejes. Te estoy pidiendo que ponga límites. Los límites que tú quieres son extremos. Dios mío, ¿ahora también me vas a prohibir ver a mi madre? No dije eso. Suena a eso. Suena como si quisieras controlarme. Me quedé con la boca abierta. ¿Yo controlarlo? Su madre acababa de entrar a mi casa sin permiso. Pero yo era la controladora. «No voy a cambiar las cerraduras», dijo Jorge final. «Es mi madre. Se queda con la llave. Y si no puedes aceptar eso, entonces el problema eres tú». Se fue a trabajar sin despedirse. Yo me quedé ahí parada en la cocina. Con mis chilaquiles fríos en la mesa. Llorando. Porque acababa de descubrir algo terrible. Para Jorge, los límites con su mamá eran traición. Y yo acababa de convertirme en la enemiga. Guadalupe empezó a llegar cada vez más seguido. Martes, porque era su día libre. Jueves, porque pasaba por el rumbo. Sábados por la mañana, porque quería ver a su hijo. Siempre con su llave. Nunca tocando el timbre. Solo abriendo y entrando. A veces yo estaba en pijama, a veces estaba en toalla, saliendo de bañarme. No importaba.
Ella entraba. Y cada vez que llegaba, tenía algo que decir. Patricia, esta cocina está desordenada. Patricia, ¿así le planchas las camisas a Jorge? Mira, te voy a enseñar. Patricia, esta sopa está muy salada. Déjame probarla. Y lo probaba. Y la tiraba. Y hacía otra. En mi cocina. Con mi comida. Como si yo fuera una niña tonta que no sabía hacer nada. Jorge nunca decía nada. Llegaba del trabajo, comía lo que su mamá había preparado, y decía, gracias, mamá. Está delicioso. Y a mí ni me volteaba a ver. Una noche, después de 3 meses de aguantar, le grité. Ya no puedo más. Jorge me miró desde el sofá. ¿Ahora qué? Tu madre. Viene todos los días. Entra sin tocar. Critica todo. Me trata como si fuera una inútil en mi propia casa. Exageras. No exagero. Hoy tiró la sopa que yo hice y preparó otra. ¿Te parece normal? Estaba ayudando, no me está ayudando. Me está humillando. Constantemente. Jorge suspiró. El suspiro de alguien cansado. De alguien que piensa que su esposa es dramática. Patricia, mi mamá solo quiere asegurarse de que estemos bien. Jorge, necesitamos límites. Por favor. Pídele que toque el timbre antes de entrar. Que nos avise antes de venir. Que respete nuestro espacio. Ya hablamos de esto. No voy a alejarla. No te estoy pidiendo que la alejes. Solo te estoy pidiendo límites básicos. Límites básicos para ti son alejarme de mi madre. ¿Qué? Se levantó. Me miró con ojos fríos. Desde que nos casamos, todo ha sido, tu mamá esto, tu mamá lo otro. Estás obsesionada con mi madre. ¿Sabes qué creo? Creo que estás celosa. Me quedé helada. ¿Celosa? Sí. Celosa de la relación que tengo con ella. Celosa de que ella me conozca mejor que tú. Y quieres destruir eso. Las lágrimas empezaron a caer. Eso no es cierto, sí lo es. ¿Y sabes qué, Patricia? No voy a elegir. Tú eres mi esposa. Ella es mi madre. Las dos son importantes. Y si no puedes aceptar eso, entonces tal vez cometimos un error. Salió de la casa dando un portazo. Me dejó ahí, llorando. Sintiéndome como la peor persona del mundo. Porque él me había convencido de que yo era el problema. Que yo era la celosa. La controladora. La mala. Y yo comencé a creerlo. Pero nada, se comparó con los domingos. Los malditos domingos. Cada semana, sin falta, comida en casa de Guadalupe. Obligatorio. Es tradición familiar, decía Jorge. Toño y Silvia nunca faltan. Y así era. Todos los domingos a las 2 de la tarde, ahí estábamos. Jorge, yo, Toño, Silvia y sus 2 hijos, la tía Rosita que venía desde satélite, y a veces algún primo o prima que pasaba, de casualidad. La dinámica era siempre la misma. Las mujeres llegábamos temprano para ayudar en la cocina. Guadalupe mandaba. Silvia, pela las papas. Patricia, pica el cilantro. Más finito. No, así no. Así. Rosita, vigila el arroz. Nos trataba como sirvientas. Y Toño y Jorge estaban en la sala viendo el fútbol, tomando cerveza. Cuando la comida estaba lista, Guadalupe servía. Siempre en el mismo orden. Primero Jorge. El plato más grande. Los mejores pedazos de carne. La porción más generosa. Mi niño tiene que comer bien, decía acariciándole la cabeza como si tuviera 5 años. Después Toño. Después Roberto, el esposo de una prima que casi vivía ahí. Después los niños varones. Las mujeres nos servíamos al final. Yo me levantaba, me servía lo que quedaba, generalmente lo más quemado o lo menos apetitoso, y me sentaba en silencio. Durante la comida, Guadalupe monopolizaba la conversación. Y siempre, sin falta, había una comparación. Ay, ¿supieron que la prima Laura ya está embarazada?
Llevan apenas 2 años de casados. ¡Qué bendición! Me miraba directamente al decir esto. Yo llevaba casi 3 años de casada. Sin hijos. No porque no quisiéramos, sino porque simplemente no había pasado. La hija de mi comadre Esteban tuvo gemelos. Imagínense. 2 bebés de una vez. ¡Qué felicidad! La vecina de Rosita ya va por el tercero. Y apenas tiene 30 años. Cada domingo. Cada maldito domingo. Comentarios sobre embarazos. Bebés. Fertilidad. Como si yo fuera defectuosa. Como si no fuera suficiente. Silvia me miraba con lástima. Ella ya había pasado por eso. Ya tenía 2 hijos. Ya había cumplido. Yo era la que fallaba. Y cuando yo intentaba participar en la conversación, Guadalupe me ignoraba por completo. Señora, la semana pasada en la escuela tuvimos un proyecto muy bonito con los niños de 4º año. Hicieron una obra sobre ti, Jorge. ¿Cómo va tu proyecto en el trabajo? Cuéntanos. Como si yo no hubiera dicho nada. Como si fuera invisible. O peor aún, a veces sí me respondía. Ay, Patricia, qué bonito que te guste tu trabajito. ¿Sigues en esa escuela del centro? ¿No te han asaltado? No, señora, la escuela es segura, es que esa zona es tan fea, ¿verdad? Yo nunca dejaría que mis hijos trabajaran en lugares así. Pero bueno, cada quien. Silvia, en cambio, era tratada diferente. Silvia, cuéntanos de las clases de natación de los niños. Silvia, ¿qué tal tu nueva camioneta? Me encantó el color. Silvia, mi amor, tráete más agua. Está sirviendo mucho. Silvia era aceptada. Yo era tolerada. Y Jorge comía en silencio. Como si nada estuviera pasando. Como si no viera las humillaciones. Como si no escuchara los comentarios. Después de 4 años de matrimonio, ya no podía más. Cada domingo en el auto de regreso a casa, lloraba. Jorge manejaba en silencio. Hasta que yo no aguantaba y explotaba. ¿Por qué dejas que me trate así? ¿Que te trate como? Me ignora. Me compara con todas las mujeres embarazadas que conoce. Me hace sentir que no sirvo. Exageras, Patricia. Mi mamá no es así. Si es así, a Silvia la trata bien. A mí me trata como basura. Mi mamá trata igual a todos. No. A tu hermano lo trata igual que a ti. A Silvia la trata con respeto. A mí me trata como si fuera una empleada doméstica. Patricia, ya basta. Mi mamá es una mujer mayor. Tiene sus formas. Tú eres muy sensible. Yo era muy sensible. No era que su mamá fuera cruel. Era que yo exageraba. Una noche, después de un domingo particularmente horrible, le grité algo que venía guardando por años. Tu madre me trata como basura y tú no dices nada. Jorge me miró con ojos cansados. Ojos hartos. Exageras, Patricia. Así es ella con todos. Y en ese momento, algo se rompió dentro de mí. Algo profundo. Porque entendí algo terrible. Jorge veía el maltrato. Lo sabía. Pero había elegido no hacer nada. Porque para él, era más fácil que yo aguantara. Que yo me callara, que yo sufriera en silencio. Así su vida era más simple. Tenía a su esposa. Tenía a su mamá. Y nadie hacía olas. Perfecto para él. Destructor para mí. ¿Sabes qué, Jorge?, dije con una calma escalofriante. Tienes razón. ¿En serio? Sí. Exagero. Soy muy sensible. Tu mamá es un ángel. Patricia, pero déjame decirte algo. Un día voy a dejar de exagerar. Un día me voy a cansar de ser tan sensible. Y ese día, cuando finalmente me vaya, no digas que no te avisé. Jorge se rió. Se rió. Estás siendo dramática. Puede ser. Pero recuerda este momento. Esa noche dormimos dándole la espalda. Y algo dentro de mí comenzó a morir. Los años pasaron. 5º año de matrimonio. 6º.
Yo seguía enseñando. Jorge seguía trabajando. Íbamos a las comidas de los domingos. Guadalupe seguía llegando a nuestra casa cuando se le daba la gana. Y yo me estaba apagando. Me miraba al espejo y no me reconocía. ¿Dónde estaba la Patricia de antes? La que reía. La que soñaba. La que tenía luz en los ojos. Esa Patricia estaba muriendo. Y en su lugar había una mujer cansada. Triste. Resignada. Cuando tenía 33 años, finalmente quedé embarazada. Lloré cuando vi las 2 rayitas en la prueba. Lloré de felicidad. Lloré de alivio. Pensé, esto va a cambiar todo. Ahora Guadalupe va a mejorar. Voy a ser la madre de su nieto. Me va a aceptar. Va a quererme. Va a respetarme. Qué tonta fui. Le dije a Jorge esa noche. Él lloró de felicidad. Vamos a ser papás. Me abrazó fuerte. Y por primera vez en años, me sentí cerca de él. Tenemos que decirle a mi mamá mañana mismo. Al día siguiente fuimos a casa de Guadalupe. Jorge estaba emocionado. Mamá, tenemos una noticia. Guadalupe nos miró desde su sillón. ¿Qué pasó? Vas a ser abuela. Hubo silencio. Guadalupe miró mi vientre. Después me miró a los ojos. Y lo que vi ahí no fue felicidad. Fue posesión. Finalmente, dijo. Ya era hora. 6 años les tomó. No, qué felicidad. No, felicidades. Ya era hora. Se levantó y abrazó a Jorge. Mi niño va a ser papá. A mí me dio un abrazo frío. Cuídate mucho, Patricia. Ahora llevas algo muy valioso. No me llevaba. Llevaba algo valioso. Como si yo fuera una incubadora. Los 9 meses de embarazo fueron agotadores. No solo por lo físico, sino porque Guadalupe tomó control de todo. Llegaba a nuestra casa 3, 4 veces por semana. Vine a ver cómo estás. A ver si necesitas algo. Criticaba lo que comía. No deberías comer eso. Es muy grasoso. Mi nieto necesita nutrientes. Criticaba cómo me vestía. Esa blusa está muy ajustada. No es bueno para el bebé. Criticaba todo. Y cuando llegó el momento de elegir el nombre, ahí fue donde todo explotó. Jorge y yo estábamos en la sala, viendo nombres en el celular. ¿Qué te parece, Mateo?, dije. Me gusta. O Santiago. Guadalupe llegó en ese momento. Con su llave. Como siempre. ¿De qué hablan? De nombres para el bebé, mamá. Guadalupe se sentó. Ya tengo el nombre perfecto. ¿Cuál, mamá? Francisco. Como tu padre. Sentí que algo se me atoraba en la garganta. Señora, Jorge y yo queríamos elegir otro. ¿Por qué otro? Francisco es un nombre hermoso. Es el nombre de mi esposo. Del abuelo del bebé. Es perfecto. Pero, Patricia, es importante honrar a la familia. Mi esposo fue un hombre maravilloso. Merece que su nieto lleve su nombre. Me volteé a ver a Jorge, esperando que me apoyara. Que dijera, mamá, vamos a pensarlo. Pero dijo, tienes razón, mamá. Es una forma bonita de honrar a mi papá. Jorge, Patricia, es un buen nombre. Es significativo. Pero yo quería, mi papá merece este honor. Y así quedó. Mi hijo se iba a llamar Francisco. No porque yo lo eligiera. Porque Guadalupe lo ordenó. Y Jorge obedeció. Como siempre. Cuando llegó el momento del parto, todo fue un caos. Tenía 33 años. 18 horas de labor de parto. 18 horas de dolor. Jorge estaba conmigo, tomando mi mano. Pero afuera, en la sala de espera, estaba Guadalupe. Controlando todo. Cuando finalmente nació Francisco, después de todo ese dolor, agotada, sudando, con mi bebé en brazos por primera vez. La enfermera abrió la puerta. Ya pensé que esta mujer era estéril.
Guadalupe entró. Las palabras como huracán. cayeron como bombas en el cuarto. Ni siquiera me miró. Esta mujer Fue directo a Jorge. estéril. Hijo. Delante de Jorge. Felicidades. Delante de las enfermeras. Lo abrazó. Delante Lloró. de mi mamá que acababa de entrar. Después miró al bebé en mis brazos. Jorge rió incómodo. Y finalmente, Mamá, finalmente no digas me habló. eso. Gracias Pero no a la Dios me corrigió. darás un nieto. Jorge. No me defendió. Solo rió incómodo. Mi mamá se acercó y tomó mi mano. Me apretó fuerte. Tenía lágrimas en los ojos. Pero no de felicidad. De rabia. Yo abracé a mi bebé y lloré. Lloré porque acababa tenía de un dar a hijo luz. hermoso. Pero también lloré de humillación. De dolor. De rabia. Porque ni siquiera en el momento más vulnerable de mi vida, Guadalupe podía tratarme con dignidad. Y Jorge. Jorge no decía nada. Los meses siguientes fueron los más oscuros de mi vida. Francisco era un bebé hermoso. Pero yo estaba destruida. Depresión posparto. No podía dejar de llorar. Me sentía inútil. Inadecuada. Como si no fuera suficiente ni para ser madre. Y Guadalupe empeoró todo. Llegaba todos los días. Todos. Vine a ayudarte con el bebé. Pero no ayudaba. Controlaba. Así no se carga. Así. Así no se le da el biberón. Mira. No lo abrijes tanto. Lo vas a enfermar. Lo abrijes muy poco. Se va a resfriar. Todo lo que yo hacía estaba mal. Y Francisco lloraba mucho. Como lloran los bebés. Pero Guadalupe decía, llora porque siente que no sabes lo que haces. Me hacía sentir que mi propio hijo me rechazaba. Jorge pasaba más tiempo en casa de su mamá que conmigo. Mi mamá dice que así se prepara la fórmula. Mi mamá. Yo estaba sola. Con un recién nacido. Sin dormir. Sin comer bien. Con el cabello sucio. Con la pijama manchada de leche y vómito. Llorando todo el tiempo. Y Jorge llegaba a casa a las 10 de la noche. Oliendo a la comida de su mamá. Satisfecho. Mi mamá te mandó esto. Como si su mamá fuera la salvadora. Y yo la inútil que no podía sola. Una madrugada, lloraba Francisco desconsolado. tenía 2 meses. Yo lo cargaba, caminaba, lo mecía. Nada funcionaba. Estaba exhausta. No había dormido más de 3 horas seguidas en 2 meses. Jorge dormía en la cama. Tranquilo. Roncando. Como si nada. Miré a mi bebé llorando. Después miré a Jorge durmiendo. Y pensé algo que me aterró. Me casé con 2 personas. Y elegí al equivocado. Ese pensamiento me perseguiría por años. Francisco creció. 6 meses. 1 año. 2 años. 3 años. Era un niño hermoso. Inteligente. Cariñoso. Mi única luz en medio de toda esa oscuridad. Pero mi matrimonio estaba muerto. Jorge y yo ya éramos extraños viviendo en la misma casa. Él trabajaba. Iba a casa de su mamá. Pasaba tiempo con Francisco. Pero conmigo, casi no hablaba. Y yo me enfocaba en Francisco. En mi trabajo. En sobrevivir. Guadalupe seguía controlando todo. El pediatra que veía a Francisco, su elección. La guardería, su elección. La ropa que le comprábamos, su opinión. Todo. Y Jorge la dejaba. Porque era más fácil. Los domingos seguían siendo un infierno. Ahora con Francisco, era peor. Porque Guadalupe lo acaparaba. Mi nieto. Mi amor. Mi cielo. Lo cargaba todo el tiempo. No me lo dejaba ni un momento. Y si yo intentaba cargarlo, decía, ay, déjalo. Está bien conmigo. Ya te la pasas con él toda la semana. Como si fuera un castigo estar con mi hijo. Una tarde de jueves, todo cambió. Francisco tenía 3 años. Yo había terminado temprano en la escuela. Guadalupe se había ofrecido a cuidar a Francisco ese día. Llegué a recogerlo a su casa 1 hora antes de lo planeado. Toqué el timbre. Nadie abrió. La puerta estaba entreabierta.
Entré. ¿Señora Guadalupe? Escuché voces en la cocina. La voz de Guadalupe y otra mujer. Me acerqué para avisar que había llegado. Y entonces escuché algo que me congeló. Gracias a Dios Jorge me hace caso, decía Guadalupe. Esa mujer quería alejarlo de mí, ¿crees? Desde que se casaron intentó ponerlo en mi contra. La otra voz, reconocí que era doña Estela, su comadre, respondió, ay, comadre. Pero tú siempre has sido lista. Claro. Le digo a Jorge qué hacer y él obedece. Como debe ser. Yo crié a ese hombre sola después de que Francisco murió. Me costó sangre, sudor y lágrimas. Jorge me debe todo. Y él lo sabe. ¿Y la esposa? Guadalupe se rió. Se rió. Una risa cruel. Si ella no le gusta que se aguante o se vaya. Jorge nunca me va a dejar. Él sabe dónde está su lugar. Yo me aseguré de eso desde que era niño. Ay, comadre. ¿Tienes al hijo bien entrenado? Sí. Y ahora con el nieto, tengo otra razón más para estar presente. Ese niño va a ser mío. Ya verás. Patricia es muy débil. No sabe criar hijos. Yo voy a enseñarle a Francisco todo lo que necesita saber. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que iba a explotar. Con manos temblorosas, saqué mi celular. Y grabé. Grabé cada palabra. Cada risa. Cada humillación. Cuando terminaron de hablar, respiré profundo. Entré a la cocina como si nada. Buenas tardes. Guadalupe casi tira su taza de té. Patricia. No te escuché llegar. Ya veo. Francisco corrió a mis brazos. Mami. Lo abracé fuerte. Lo abracé como si fuera lo único real en mi vida. Nos vamos, mi amor. Pero si apenas llegaste, dijo Guadalupe con esa voz falsa. Tengo cosas que hacer. ¿No quieres un cafecito? No, gracias. Tomé a Francisco de la mano. Nos vemos, señora. Salí de ahí. En el auto, con Francisco cantando canciones en su sillita, yo manejaba con lágrimas silenciosas cayendo por mis mejillas. Por Bernardo Quintana. Por 5 de febrero. Por Constituyentes. Las calles de Querétaro se veían borrosas. Pero en mi mente, todo estaba claro. Finalmente tenía la prueba. La confirmación de lo que siempre supe. Guadalupe me odiaba. Me consideraba un estorbo. Quería quitarme a mi hijo, y había manipulado a Jorge desde niño para asegurarse de que él nunca pudiera cortar el cordón umbilical. Esa noche, después de acostar a Francisco, esperé a Jorge. Sentada en la sala. Con mi celular en la mano. El audio listo. Jorge llegó a las 9. Hola. ¿Por qué estás despierta? Tengo que mostrarte algo. Ahora. Estoy cansado, ahora. Algo en mi voz lo hizo sentarse. Puse el audio. La voz de su madre llenó nuestra sala. Gracias a Dios Jorge me hace caso. Esa mujer quería alejarlo de mí, le digo qué hacer y él obedece. Vi cómo su cara cambiaba. Sorpresa. Incomodidad. Vergüenza. El audio siguió. ¿Tienes al hijo bien entrenado? ¿Ese niño va a ser mío? Cuando terminó, hubo silencio. Un silencio pesado. Horrible. Un silencio que lo decía todo. ¿Y bien?, pregunté con la voz rota. Jorge se pasó las manos por la cara. Respiró profundo. ¿Está mal lo que dijo? ¿Está mal? Sí. Exageró. Pero... Patricia, es mi mamá, estaba hablando con su comadre. Ya sabes cómo es. Dice cosas que no piensa cuando está con sus amigas. Me quedé congelada. ¿No lo piensa? Mi mamá a veces habla de más. Pero no es mala. No lo dice en serio. Algo dentro de mí se hizo pedazos. 1000 pedazos. Ese hombre. Mi esposo. El padre de mi hijo. Acababa de escuchar a su madre admitir que me despreciaba. Que lo manipulaba. Que quería robarme a mi hijo.
y su respuesta era, exageró, pero no lo dice en serio. Jorge, dije con una calma que no sabía que tenía. Tu madre dijo que te tiene bien entrenado. Dijo que yo soy débil. Dijo que mi hijo va a ser de ella. Estaba presumiendo con su amiga, estaba diciendo la verdad. La verdad que tú y yo hemos vivido por 8 años. Ella te controla. Y tú se lo permites. Jorge se levantó. No me controla. Si lo hace. No me controla. Entonces demuéstralo. Pon límites. Ahora. ¿Qué límites quieres? No más llave de nuestra casa. No más visitas sin avisar. No más críticas. No más control sobre nuestro hijo. Límites básicos, Jorge. Respeto básico. Patricia, no puedes pedirme eso, si puedo. Soy tu esposa. He aguantado 8 años. 8 años de humillaciones mientras tú no haces nada. Se acabó. Jorge caminaba de un lado a otro. Nervioso. Voy a hablar con ella, ¿sí? Le voy a decir que se pasó. Pero tú también tienes que ser más flexible. Entender que ella es mayor. Que tiene sus formas. Que no lo dejé terminar esa frase. Tú también tienes que ser más flexible. Esa frase me lo dijo todo. Me lo dijo absolutamente todo. Él nunca iba a cambiar. Nunca iba a defenderme. Nunca iba a ponerme primero. Porque para Jorge, era más fácil que yo me adaptara. Que yo aguantara. Que yo me rompiera. Así su vida era perfecta. Mamá feliz. Esposa callada. Todo bajo control. Me levanté. Fui al cuarto. Saqué una maleta del closet. ¿Qué haces?, preguntó Jorge siguiéndome. Empecé a meter ropa. Me voy. ¿A dónde? A casa de mi hermana. Patricia, no seas dramática, me volteé. Lo miré. Realmente lo miré. Y vi a un hombre que nunca iba a crecer. Un niño de 38 años atrapado en el cuerpo de un adulto. ¿Por qué me obligas a elegir?, gritó con lágrimas en los ojos. Y ahí estaba. La pregunta que lo decía todo. No te estoy obligando a elegir, Jorge. Si lo haces. No. Ya elegiste. Hace 8 años. El día que le diste las llaves de nuestra casa a tu mamá sin preguntarme. El día que dejaste que me comparara con tu ex en nuestra primera comida. El día que permitiste que me humillara en mi propia boda vistiéndose de blanco. El día que escuchaste cómo me llamó estéril delante de todos y no dijiste nada. Ya elegiste, Jorge. Y no me elegiste a mí. Patricia, elegiste tu comodidad. Elegiste no hacer olas. Elegiste mantener a tu mamá feliz aunque eso significara que yo muriera por dentro cada día. Cerré la maleta. Fui al cuarto de Francisco. Mi bebé dormía tranquilo. Lo envolví en su cobija favorita, la de dinosaurios. Lo cargué con cuidado. ¿Qué haces? No puedes llevártelo. Es mi hijo. Es nuestro hijo. Un hijo que tu madre ya declaró que va a ser de ella. No voy a permitir que lo manipule como te manipuló a ti. Jorge lloró. Me rogó. Por favor, no te vayas. Voy a hablar con mi mamá. Voy a poner límites. Lo prometo. Ya es tarde, Jorge. No es tarde. Podemos arreglarlo. ¿Sabes qué hubiera necesitado para arreglar esto? Que hace 8 años, cuando tu mamá me trató mal en esa primera comida, tú le hubieras dicho, mamá, no le hables así a Patricia. Solo eso. Una frase. Una defensa. Pero no lo hiciste. Y no lo has hecho en 8 años. Ya no confío en que lo harás. Cargué a Francisco en un brazo y la maleta en otro. Espera, Patricia. Por favor. Me detuve en la puerta. Sin voltear. Si algún día creces. Si algún día aprendes a poner límites, si algún día tu mamá deja de ser más importante que tu familia, búscame. Pero hasta entonces, no puedo seguir muriendo así. Salí. Jorge lloró en la puerta. Pero no prometió cambiar. No prometió poner límites.
Solo rogó que me quedara callada, sufriendo, para que su vida fuera más fácil. Y yo finalmente entendí. No iba a cambiar. Nunca. Y yo ya no podía seguir así. Ya no iba a morir por dentro para que él estuviera cómodo. Manejé a casa de mi hermana Ana en Juriquilla. Eran las 11 de la noche. Francisco dormía en el asiento trasero. Yo lloraba. Lloraba tanto que casi no podía ver la carretera. Pero seguí manejando. Porque sabía algo. Si me quedaba una noche más, si regresaba, nunca iba a salir. Me iba a quedar atrapada para siempre. Ana abrió la puerta en pijama, con cara de sueño. «Patricia, ¿qué pasó?» Y me derrumbé. Lloré en sus brazos como no había llorado en años. Francisco despertó. Asustado. «Mami, ¿por qué lloras?» «Estoy bien, mi amor, todo va a estar bien». Pero no sabía si era verdad. Lo que siguió fue una guerra. Una guerra horrible. A la mañana siguiente, Jorge me llamó 50 veces. No contesté. Hasta que finalmente le mandé un mensaje: «Necesito espacio. Por favor, respeta eso». Su respuesta llegó 5 minutos después: «Mi mamá quiere hablar contigo». Por supuesto. Su mamá. No él. Su mamá. Ese mismo día, Guadalupe me llamó. Contesté porque sabía que no pararía. «Patricia, ¿qué estás haciendo?» «Señora Guadalupe, no quiero hablar de esto. Estás destruyendo a mi hijo. Está destrozado. Yo también estuve destrozada por 8 años. Eres una exagerada. Siempre lo fuiste. Jorge te ha dado todo y así le pagas. Me ha dado todo menos lo que necesitaba: respeto. El respeto se gana, Patricia. Y tú nunca lo ganaste». Esas palabras me dolieron. Pero también me liberaron. Porque confirmaron todo. Esta mujer nunca me iba a aceptar. No importaba qué hiciera. Colgué. Y bloqueé su número. 2 días después, recibí una llamada de Toño, el hermano mayor de Jorge. «Patricia, ¿podemos hablar?» «Toño, no quiero que me convenzas de regresar, no voy a hacer eso». «Entonces...» «Solo quiero decirte, lo siento». Me quedé callada. Vi cómo mi mamá te trató durante años. Y no dije nada. Porque también a mí me da miedo enfrentarla. Pero, tenías razón. Jorge nunca te defendió. Y eso no estuvo bien. Gracias por decir eso. Silvia te quiere hablar también. Sí. La voz de Silvia llegó al teléfono. «Patricia, soy yo». «Hola, Silvia. Solo quiero que sepas algo. Yo pasé por lo mismo hace años. Los primeros 5 años de mi matrimonio fueron horribles. Guadalupe me trataba terrible. Lo sé. ¿Sabes por qué mejoró? No. Porque Toño finalmente puso límites. Después de que su mamá hizo llorar a mi hija frente a todos en una comida. Toño explotó. Le dijo a su mamá que si no respetaba a su familia, no nos iba a volver a ver. ¿Y funcionó? Sí. Guadalupe tuvo miedo de perder a Toño. Así que se calmó. No es perfecta, sigue siendo difícil. Pero hay respeto básico ahora. Jorge nunca va a hacer eso. Lo sé. Y lo siento. Porque tú no merecías esto. Cuando colgué, lloré. Porque Silvia me confirmó algo. Sí era posible poner límites. Sí era posible exigir respeto. Toño lo había hecho. Jorge no. Porque Toño amaba a su esposa más de lo que temía a su madre. Y Jorge amaba su comodidad más que cualquier otra cosa. Una semana después, Jorge contrató un abogado. Empezó el proceso de divorcio. Y Guadalupe, por supuesto, fue quien pagó al abogado. Porque ni siquiera en esto Jorge podía ser independiente. En la primera audiencia, el abogado de Jorge me pintó como una madre irresponsable. La señora Patricia abandonó el hogar conyugal sin razón aparente, llevándose al menor sin el consentimiento paterno. Mi abogada, la licenciada Martínez,
Una mujer increíble que mi hermana me recomendó, respondió, mi clienta no abandonó. Se fue de un ambiente tóxico donde era constantemente humillada. ¿Tiene pruebas de eso? La licenciada Martínez sonrió y presentó el audio. El cuarto se quedó en silencio mientras la voz de Guadalupe llenaba la sala. Gracias a Dios Jorge me hace caso, le digo qué hacer y él obedece. ¿Tienes al hijo bien entrenado? La jueza escuchó todo con cara seria. No importaba cuánto aguantara. Nunca sería suficiente. Tiene razón, señora. Nunca gané su respeto. Porque para usted, nadie es suficiente para su hijo. Ni siquiera su hijo es suficiente para él mismo mientras usted lo controle. ¿Controlarlo? Yo solo lo he amado y protegido. Lo ha asfixiado. Y lo convirtió en un hombre que no puede poner límites. Que no puede defender a su esposa. Que no puede crecer. Tú eres la que no puede adaptarse, no. Yo soy la que finalmente dejó de morir. Cuando terminó, miró a Jorge. Señor Ramírez, ¿usted permitió que su madre tratara así a su esposa? Jorge bajó la mirada. No respondió. Señor Ramírez, le estoy haciendo una pregunta. Yo no sabía que mi mamá pensara así. ¿Nunca vio cómo trataba a su esposa? Silencio. Señor Ramírez. Sí. Sí di. Pero, es mi mamá. Yo pensé que Patricia exageraba. La jueza sacudió la cabeza. Entiendo. Hubo más audiencias. Más testimonios. Mi hermana testificó. Mi mamá testificó. Hasta Silvia testificó. Conozco a Guadalupe desde hace 12 años. Es una mujer controladora que no permite que sus hijos tengan vidas independientes. Al final, después de 3 meses de batalla legal, la jueza dictó sentencia. Custodia principal para mí. Visitas para Jorge cada 2 fines de semana. Sin embargo, agregó la jueza mirando a Jorge, es requisito que la señora Guadalupe no esté presente durante las visitas hasta que el señor Ramírez demuestre que puede establecer límites saludables. Jorge se puso pálido. ¿Mi mamá no puede ver a su nieto? Puede verlo. Pero no durante su tiempo de visita. El niño necesita relacionarse con su padre. No con su abuela controladora. Cuando salimos del juzgado, Guadalupe estaba en el pasillo esperando. Me miró con odio puro. Odio de verdad. Esto no se va a quedar así, susurró cuando pasé junto a ella. La miré a los ojos. Por primera vez sin miedo. Ya se quedó. Y seguí caminando. Con mi abogada. Con mi dignidad intacta. Gané legalmente. La jueza vio la verdad. La justicia funcionó. Pero también perdí. Perdí 8 años de mi vida. 8 años con un hombre que nunca cortó el cordón umbilical. 8 años aguantando humillaciones. 8 años muriendo por dentro. La victoria sabía agridulce. Los primeros meses después del juicio fueron los más difíciles de mi vida. Vivía con Ana, su esposo y sus 2 hijos en su casa en Juriquilla. Dormía en el sofá. Francisco dormía conmigo. Era incómodo. Pero era seguro. Francisco lloraba por su papá. Mami, ¿por qué no vivimos con papá? ¿Qué le dices a un niño de 3 años? Porque a veces los papás y las mamás están mejor viviendo en casas diferentes, mi amor. ¿Pero nos siguen queriendo? Claro que sí. Papá te ama muchísimo, y yo te amo más que a nada. ¿Y la abuela? Me quedé callada. La abuela también te quiere, mi amor. Pero vas a verla menos por un tiempo. Porque el juez lo ordenó. Porque ella era tóxica. Yo lloraba todas las noches. Cuando Francisco se dormía. Cuando nadie me veía. Lloraba en la regadera. Lloraba en el auto antes de entrar a trabajar. Lloraba tanto que pensé que nunca iba a parar. No porque extrañara a Jorge, sino porque me dolía todo. Me dolía haber perdido tanto tiempo. Me dolía que mi hijo estuviera sufriendo. Me dolía que mi familia política me odiara. Me dolía todo. Pero poco a poco, empecé a respirar. A sentir algo diferente. Algo que no había sentido en años. Alivio.
No tenía que despertar con ese peso en el pecho. No tenía que fingir en las comidas dominicales. No tenía que escuchar llaves abriendo mi puerta. No tenía que rogar por respeto básico. Era libre. Y esa libertad, aunque aterradora, era mejor que la prisión bonita en la que había vivido. Después de 4 meses en casa de Ana, encontré un departamento. Pequeño. 2 recámaras. En un edificio modesto en Juriquilla. No era lujoso. No tenía vista bonita. Pero era mío. Solo mío. Le pregunté a Francisco qué color quería en su cuarto. Azul. Como el cielo. Y lo pintamos juntos. Bueno, yo pinté. Él me ayudó manchándose todo de pintura. Pero reímos. Por primera vez en meses, reí de verdad. Decoramos su cuarto con dinosaurios, sus favoritos. Puse una foto nuestra en su buró. Compré plantas para las ventanas de la sala. Y por primera vez en 8 años, me sentí en casa. En mi casa. Sin invasiones. Sin críticas. Sin Guadalupe. Francisco se adaptó mejor de lo que esperaba. Era un niño resiliente. Feliz. Veía a Jorge cada 2 fines de semana como ordenó el juez. Al principio, Jorge intentó llevar a Francisco a casa de Guadalupe durante sus visitas. Directamente violando la orden. Mi abogada lo reportó. La trabajadora social habló con Jorge. Señor Ramírez, la orden es clara. Su madre no puede estar presente durante las visitas. Pero es mi mamá. Es la abuela del niño. Entiendo. Pero el juez determinó que su presencia no es saludable para el menor en este momento. Si viola la orden nuevamente, perderá las visitas. Jorge tuvo que aceptar. Y por primera vez en su vida, tuvo que ver a su hijo, sin su mamá. Yo retomé mi vida. Me inscribí en una maestría en educación en línea, algo que había querido hacer desde hace años pero nunca pude porque Guadalupe necesitaba ayuda o teníamos que ir a una comida familiar. Me uní a un grupo de yoga en un estudio cerca de mi casa. Conocí mujeres increíbles. Laura, divorciada a los 40, 2 hijas. Mónica, viuda joven, retomando su vida. Carmen, soltera y feliz, dueña de su propia vida. Mujeres fuertes. Reales. Que no me juzgaban. Que entendían. Me hice amiga de ellas. Empezamos a vernos fuera del yoga, cafés los sábados cuando Francisco estaba con Jorge. Cenas ocasionales. Pláticas de vida. Por primera vez en años, tenía amigas. No conocidas de Jorge. No familia de Guadalupe. Amigas mías. Empecé terapia también. Algo que debía hacer años atrás. Mi terapeuta, la doctora Ramírez, me ayudó a entender muchas cosas. Patricia, lo que viviste se llama abuso psicológico. ¿Abuso? Sí. Guadalupe usaba tácticas de control. Humillación constante. Invasión de privacidad. Y Jorge permitió todo eso. Eso también es abuso. Abuso por omisión. Lloré en esa sesión. Porque finalmente alguien me dijo que no estaba loca. Que no exageraba. Que lo que viví fue real. Y fue abuso. Poco a poco, me reencontré conmigo misma. Con la Patricia que existía antes de Jorge. Antes de Guadalupe. Antes de todo. Me dejé crecer el cabello. Jorge siempre quiso que lo usara corto. Guadalupe decía que el cabello largo era de jovencitas. Pero me gustaba largo. Me compré ropa que me hacía sentir bonita. No ropa apropiada, según Guadalupe. Sino ropa que yo elegía. Volví a pintar, algo que hacía cuando era joven. Acuarelas. Paisajes. Nada profesional, solo por placer. Por primera vez en 8 años, empecé a sentir que mi vida era mía. Han pasado 2 años desde que me fui. Francisco ahora tiene 5 años. Es un niño feliz, inteligente, amoroso. Ve a Jorge cada 2 fines de semana. Guadalupe logró finalmente tener visitas supervisadas, una vez al mes. En un centro especial con una trabajadora social presente. No le gustó. Se quejó con el juez.
Pero el juez fue claro: hasta que demuestre que puede respetar límites, eso es lo que hay. Francisco me preguntó una tarde, mientras dibujaba en la mesa: mami, ¿por qué papá siempre trae a la abuela cuando me toca verlo? Suspiré. Me senté junto a él. ¿Papá la trae? Sí. Ella espera en el auto. Y cuando papá me regresa, ella está ahí. Así que Jorge había encontrado una forma de seguir viendo a su mamá durante sus fines de semana con Francisco. No violaba técnicamente la orden, pero la evadía. Porque tu papá todavía no aprende a vivir solo, mi amor. ¿Y tú, mami? ¿Yo qué, corazón? ¿Tú estás feliz ahora? Me quedé callada un momento. Pensé en todo. En los 8 años de sufrimiento. En las lágrimas. En las humillaciones. En el dolor de salirme. En la batalla legal. En las noches llorando. En las veces que dudé de mi decisión. Pero también pensé en mi departamento pequeño que es mío. En mis plantas que yo elegí. En mis amigas que me hacen reír. En mi trabajo que amo. En mi maestría. En mis clases de yoga. En las mañanas sin ese peso en el pecho. En poder respirar sin miedo. En mi hijo preguntándome si soy feliz. Sí, mi amor, respondí con lágrimas en los ojos. Sí soy feliz. Entonces yo también soy feliz. Y me abrazó. Y en ese momento supe que tomé la decisión correcta. El mes pasado fue el Festival del Kinder de Francisco. Obra de teatro del Día de la Madre. Yo estaba en primera fila. Con mi celular grabando todo. Llorando de orgullo cuando mi hijo salió vestido de árbol. Vi a Jorge llegar. Se veía cansado. Más viejo. Con ojeras profundas. Con el cabello con más canas. Se sentó atrás. Y junto a él, por supuesto, estaba Guadalupe. Porque no podía ir solo ni a un festival escolar. Francisco actuó hermoso. Cuando terminó, corrió hacia mí. Mami, mami. ¿Me viste? Sí, mi amor. Estuviste increíble. Eres el mejor árbol que he visto. Francisco rió. Jorge se acercó. Hijo, estuviste muy bien. Gracias, papi. Guadalupe intentó acercarse, pero la trabajadora social que supervisa las visitas estaba ahí. Señora Guadalupe, no puede acercarse al menor fuera de las visitas programadas. Guadalupe me miró con odio. Pero no podía hacer nada. Jorge y yo nos miramos. Hubo algo en sus ojos. Arrepentimiento. Cansancio. Tristeza. «Te ves bien, Patricia», dijo en voz baja. «Gracias. Francisco se ve feliz». «Lo es». Quiso decir algo más. Pero Guadalupe lo llamó. «Jorge, vámonos». Y él obedeció. Como siempre. Lo vi alejarse con su madre. Y sentí lástima. No rabia. No satisfacción. Lástima. Porque yo era libre. Y él nunca lo sería. Hoy tengo 38 años. Vivo en un departamento pequeño en Juriquilla con mi hijo de 5 años. Trabajo como maestra en la escuela que amo. Estoy terminando mi maestría en educación. Hago yoga los martes y jueves. Pinto acuarelas los fines de semana cuando Francisco está con su papá. Tengo amigas que me hacen reír. Tengo plantas que mantengo vivas. Y cuando me miro al espejo cada mañana, reconozco a la persona que me mira de vuelta. No sé qué me depara el futuro. No sé si volveré a enamorarme. No sé si Jorge algún día aprenderá a poner límites. No sé si Guadalupe algún día entenderá el daño que causó. Pero si sé esto, estoy en paz. Puedo respirar. Puedo dormir sin pesadillas. Puedo ser yo misma. Mi hijo está viendo a una madre que se respeta a sí misma. Que no acepta migajas. Que no aguanta maltrato. Que sabe que merece dignidad. Le estoy enseñando que está bien poner límites. Que está bien decir no más. Que está bien elegirse. Y eso es más valioso que cualquier matrimonio que se sostenga con sacrificio y dolor. Si estás leyendo esto y te sientes identificada, quiero decirte algo. No estás loca. No eres mala persona. No estás exagerando.
Si tu pareja no te defiende de su familia, no es porque tú no seas suficiente. Es porque él o ella no ha crecido lo suficiente para poner límites. Y tú no puedes obligarlo a crecer. No puedes forzarlo a cambiar. No puedes hacer que te elija. Lo único que puedes hacer es elegirte a ti. Y sí, va a doler. Va a doler tanto que vas a pensar que no vas a sobrevivir. Vas a llorar noches enteras. Vas a dudar de tu decisión 1000 veces. Van a juzgarte. Van a decirte que eres egoísta. Van a decirte que estás destruyendo una familia. Pero la verdad es esta: una familia donde tú tienes que morir por dentro para que funcione, no es una familia. Es una prisión. Y tú mereces ser libre. Mereces que te defiendan. Mereces que te elijan. Mereces vivir sin ese peso en el pecho cada mañana. Mereces paz. Y si tienes que irte para encontrar esa paz, vete. No es egoísmo. Es supervivencia. No es destruir una familia. Es salvarte a ti misma. Me llamo Patricia. Y sobreviví a 8 años con una suegra manipuladora y un esposo que nunca tuvo el valor de defenderme. 2 años después de irme, finalmente puedo decir, no fue fácil salir. Perdí muchas cosas. Pero gané algo más importante. Me gané a mí misma de vuelta. Estoy viva. Libre. En paz. Y si yo pude, tú también puedes. No estás sola. Hay salida. Duele. Pero del otro lado está la libertad. Y la libertad, aunque asuste, es mejor que cualquier jaula dorada.